Papá, esto es de tu mayor fracaso, le dije mientras le entregaba una caja envuelta en papel dorado. Toda la sala se quedó en silencio. 500 personas me miraban mientras yo caminaba hacia la salida del elegante salón del hotel. Podía escuchar el murmullo de confusión detrás de mí, pero no me di la vuelta. No hasta que escuché a mi padre gritar. Pero para entender por qué hice lo que hice, tengo que contarles mi historia. Mi nombre es Renata, y durante 28 años fui invisible en mi propia familia. Crecí en una casa donde solo importaban los logros de mis hermanos. Mientras Diego se convertía en ingeniero y Andrés estudiaba administración de empresas, yo era solo la hija. La que ayudaba en la cocina, la que sonreía en las fotos familiares, la que nunca tendría lo necesario para los negocios, según mi padre. Mi papá, Roberto, era dueño de una empresa de construcción exitosa. Durante años, escuché cómo les decía a todos que sus hijos varones eran su orgullo, su legado. Las mujeres son para otras cosas, decía siempre. Los negocios son para hombres con visión. Pero yo tenía algo que él nunca vio. Desde pequeña, me fascinaba la tecnología. Mientras mis hermanos jugaban fútbol, yo desarmaba computadoras viejas en el garaje. Cuando ellos salían con amigos, yo estudiaba programación en línea. Había algo en el código, en la lógica de los algoritmos, que me tranquilizaba. A los 20 años, empecé a trabajar en una empresa de software como desarrolladora junior. Era el trabajo perfecto para mí, podía ser invisible, como siempre había sido, pero crear cosas increíbles. Mi padre apenas prestaba atención cuando le contaba sobre mis proyectos. «Qué bueno, mija», decía sin levantar la vista del periódico. «¿Pero cuándo vas a conseguir un esposo?» Fue entonces cuando empezó mi verdadero trabajo. En las noches, después de llegar a casa, me encerraba en mi cuarto y trabajaba en algo especial. Un proyecto que nadie conocía, ni siquiera mis hermanos. Era un sistema de inteligencia artificial para optimizar procesos de construcción, algo que podría revolucionar toda la industria. Durante 4 años, trabajé en secreto. Investigué, programé, probé y mejoré mi sistema. Sabía que si se lo mostraba a mi padre, él lo vería como otro de mis pasatiempos sin futuro. Así que decidí mantenerlo en secreto hasta que estuviera listo. Después de 4 años de trabajo secreto, algo increíble pasó. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero no podía contárselo a nadie, especialmente a mi familia. Era demasiado grande, demasiado importante. La noche antes de la jubilación de mi padre, mientras él practicaba su discurso en la sala, escuché cada palabra. Hablaba de sus logros, de cómo había construido un imperio, de cómo sus hijos Diego y Andrés continuarían su legado. Mi nombre ni siquiera apareció en su discurso de 30 minutos. Esa noche, preparé mi regalo. Una caja dorada. Dentro puse algo que sabía que cambiaría todo. Algo que mi padre jamás esperaría de su fracaso de hija. ¿Pero qué había en esa caja? ¿Y por qué sabía que mi padre gritaría cuando la abriera? El día de la jubilación llegó. El salón del Hotel Plaza estaba lleno de las personas más importantes de la industria de la construcción. 500 personas esperando escuchar el discurso de despedida de Roberto Herrera, el hombre que había construido un imperio desde cero. Yo llegué temprano y me senté en la mesa familiar, junto a mis hermanos y sus esposas. Diego no dejaba de hablar sobre cómo él se haría cargo de la división de proyectos residenciales, mientras Andrés explicaba sus planes para expandir la empresa internacionalmente. Nadie me preguntó qué pensaba. Como siempre. Mi madre me apretó la mano. «Estás muy callada hoy, mija», me susurró. Si tan solo supiera lo que tenía planeado. La caja dorada estaba en mi bolsa, esperando el momento perfecto. Había ensayado mis palabras toda la semana. Solo una frase. Corta, directa, devastadora. Cuando mi padre subió al podio, el aplauso fue ensordecedor. Se veía orgulloso, poderoso, como el rey de su imperio. Empezó hablando de sus humildes comienzos, de cómo había construido la empresa ladrillo por ladrillo. Pero nada de esto habría sido posible sin mi familia, dijo con una sonrisa. Mi corazón se aceleró. ¿Finalmente me iba a mencionar? Mis 2 hijos, Diego y Andrés, han sido mi inspiración constante. Ellos son mi legado, mi orgullo. Con su inteligencia y visión para los negocios, sé que la empresa estará en las mejores manos. Aplausos. Muchos aplausos.
Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Mi hija Renata. El salón se quedó en silencio. Yo contuve la respiración. Bueno, ella siempre ha sido diferente. Nunca tuvo esa chispa para los negocios, esa ambición que necesitas para triunfar en este mundo. Las mujeres tienen otros talentos, ¿verdad? Ella es buena con las computadoras, pero esos son solo pasatiempos. Risas. Algunas personas realmente se rieron. Pero la queremos como es. Mis hijos son mi verdadero legado profesional. Ellos tienen lo que se necesita para ser exitosos. Más aplausos. Mi padre sonreía como si hubiera dicho algo maravilloso. Algo se rompió dentro de mí. No era dolor, no era tristeza. Era claridad. Pura y fría claridad. Me puse de pie. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. 500 personas observando mientras yo caminaba hacia el pódium con mi caja dorada en las manos. Mi padre me miró confundido. Renata, ¿qué estás haciendo? Le extendí la caja. Papá, esto es de tu mayor fracaso. El silencio era total. Podías escuchar hasta el ruido del aire acondicionado. Mi padre tomó la caja con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Ábrela cuando yo me vaya, le dije. Quiero que todos vean qué clase de visión para los negocios tiene realmente tu fracaso de hija. Y entonces me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del salón. Llegué hasta la puerta, la abrí, y justo antes de salir, escuché el sonido del papel rompiéndose. Mi padre había abierto la caja. Y entonces gritó. Me detuve en la puerta. El grito de mi padre resonó por todo el salón, seguido de un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué dice aquí?, escuché que murmuró con voz temblorosa. No pude resistir la tentación. Me di la vuelta para ver su cara. Mi padre sostenía en sus manos una placa dorada que decía, patente aprobada, sistema de IA para optimización de construcción, inventora, Renata Herrera. Debajo había una carta oficial con el logo de Global Tech Industries. Pero eso no era todo. También había una segunda carta. Una que hizo que mi padre se pusiera completamente pálido. Estimada señorita Herrera, leyó en voz alta, sin darse cuenta de que todo el salón podía escucharlo. Global Tech Industries se complace en confirmar la adquisición de su sistema de inteligencia artificial por la cantidad de $2.4 millones estadounidenses. Un murmullo recorrió el salón. ¿Alguien dijo 2.400.000? Mi padre siguió leyendo, su voz cada vez más débil. Su innovación revolucionará la industria de la construcción. Nos honra trabajar con una mente tan brillante. Pero entonces llegó a la parte que yo había esperado durante años. Firmado, Marcus Globaltech, CEO de Globaltech Industries. El mismo Marcus Globaltech que mi padre había mencionado en conversaciones familiares como el genio más grande de la construcción moderna. El hombre cuya empresa mi padre admiraba más que cualquier otra en el mundo. Mi padre levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de shock, confusión, y algo que nunca había visto antes, respeto. ¿Cómo? Cuando tartamudeó. 4 años, papá, le dije desde la puerta. 4 años trabajando todas las noches en mi pasatiempo. 4 años perfeccionando algo que va a cambiar toda la industria. La gente empezó a susurrar entre sí. Escuché fragmentos, ¿la hija de Roberto inventó eso? ¿Globaltech le pagó 2 millones? ¿No era la que nunca tenía talento para los negocios? Diego y Andrés se veían completamente perdidos. Mi madre tenía las manos sobre su corazón, con los ojos muy abiertos. Pero había una tercera carta en la caja. La que haría que mi padre entendiera completamente lo que había perdido. Papá, le dije, asegúrate de leer la última carta también. Él sacó el tercer papel con manos temblorosas. Era una carta personal de Marcus Globaltech, escrita a mano. Renata, leyó mi padre en voz alta, tu sistema no solo es innovador, es revolucionario. Hemos estado buscando esta solución durante décadas. Me gustaría conocerte personalmente y discutir una posición como directora de innovación en Globaltech. Tu mente es exactamente lo que necesitamos para liderar el futuro. El salón estalló en murmullos. La directora de innovación en Globaltech era uno de los puestos más prestigiosos en toda la industria.
Mi padre me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Renata, yo no sabía. Lo sé, papá, le dije. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca pensaste que tu fracaso de hija podría tener algo importante que decir. El silencio era ensordecedor. 500 de las personas más importantes de la industria estaban siendo testigos del momento en que Roberto Herrera se daba cuenta de que había subestimado completamente a su propia hija. Pero mi sorpresa no había terminado. Ah, y papá, agregué, hay algo más que debes saber. Mi padre me miró con los ojos llenos de confusión y algo que parecía miedo. ¿Qué más? Saqué mi teléfono y mostré la pantalla a todo el salón. Era un correo electrónico que había recibido esa misma mañana. Marcus Globaltech me escribió esta mañana, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Quiere que mi sistema se implemente en todos los proyectos de construcción de Globaltech a nivel mundial. ¿Sabes lo que significa eso, papá? El salón estaba en completo silencio. Significa que cada edificio, cada proyecto, cada construcción que Globaltech haga en los próximos 10 años va a usar mi tecnología. La tecnología que creó tu fracaso de hija. Mi padre se dejó caer en una silla detrás del podio. Parecía como si hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. Pero eso no es todo, continué. ¿Recuerdas el proyecto del Centro Comercial Bolívar que perdiste el año pasado? ¿El que dijiste que fue la licitación más importante de tu carrera? Los ojos de mi padre se abrieron aún más. Él recordaba perfectamente ese proyecto. Había estado deprimido durante meses después de perderlo. Lo ganó Globaltech, dije. ¿Y sabes qué van a usar para construirlo? Mi sistema. Mi inteligencia artificial va a hacer ese proyecto posible. El proyecto que tú no pudiste conseguir, lo van a construir usando la tecnología de la hija que nunca tuvo lo necesario, punto. El murmullo en el salón se intensificó. La gente empezó a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Y hay algo más que quiero que sepas, papá, dije, guardando mi teléfono. Cuando me ofrecieron el puesto de directora de innovación, no era solo por mi sistema. Era porque Globaltech había estado siguiendo mi trabajo durante años. Resulta que 3 de los ingenieros más importantes de la empresa conocían mis proyectos desde que empecé a publicar mis investigaciones en línea. Mi padre parecía no poder respirar. Mientras tú pensabas que yo estaba perdiendo el tiempo con pasatiempos, yo estaba construyendo una reputación internacional. Mientras tú les decías a todos que tus hijos varones eran tu legado, tu hija estaba creando tecnología que va a cambiar el mundo. Me acerqué un paso más al podio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, papá? Que si hubieras prestado atención, si hubieras mostrado aunque sea un poquito de interés en lo que yo hacía, tu empresa podría haber sido la primera en usar mi sistema. Podrías haber sido tú quien revolucionara la industria. El salón estalló en un murmullo de asombro. La gente empezó a entender que Roberto Herrera no solo había subestimado a su hija, había perdido la oportunidad de su vida. Pero no, continué. Preferiste ignorarme. Preferiste pensar que las mujeres no servían para los negocios. Y ahora, la empresa que más admiras en el mundo va a usar la tecnología de la mujer que tú considerabas un fracaso. Mi padre se puso de pie lentamente. Por primera vez en mi vida, lo vi vulnerable, perdido. Renata, yo, lo siento. No sabía que tú. Lo sé, papá, le dije, y mi voz se suavizó un poco. No sabías. Pero esa es exactamente la razón por la que estamos aquí. Me dirigí hacia la puerta una vez más, pero antes de salir, me di la vuelta una última vez. Por cierto, dije, Globaltech me ofreció el puesto hace una semana. Lo acepté esta mañana. Empiezo el lunes. Y mi primer proyecto va a ser desarrollar una nueva línea de sistemas de IA que van a hacer que la tecnología actual parezca prehistórica. El aplauso empezó lentamente. Una persona, luego 2, luego 10. En menos de un minuto, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. Todos excepto mi padre, que seguía sentado, sosteniendo las cartas que probaban que había estado completamente ciego durante años. Mientras salía del salón, escuché a alguien decir, esa mujer acaba de hacer historia. Y tenían razón. Esa noche, sentada en mi departamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No había sido venganza lo que busqué. Había sido justicia.
Justicia para todas las veces que me ignoraron, para todas las veces que dijeron que no tenía lo necesario. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Mija, me dijo con voz llorosa, tu papá quiere hablar contigo. Está muy arrepentido. Lo sé, mamá, le respondí. Y algún día hablaremos. Pero ahora mismo, tengo que prepararme para cambiar el mundo. Y eso fue exactamente lo que hice. Porque a veces, la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó. La mejor venganza es demostrar que estaban completamente equivocados sobre ti. Y yo acababa de demostrarlo frente a las 500 personas más importantes de la industria. Mi nombre es Renata, y esta es la historia de cómo la fracaso de la familia se convirtió en la mujer más innovadora de la industria de la construcción. La moraleja: nunca subestimes a alguien solo porque no entienda su valor. Porque un día, esa persona podría sorprenderte de maneras que nunca imaginaste posibles. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, compartimos una nueva cada día que podría sorprenderte.